El papel del ferrocarril en el sistema de transporte argentino fue perdiendo importancia desde 1930. Fue un proceso lento y casi imperceptible al comienzo. Empezó con la aparición del auto y un diseño moderno de la red vial que competía con el ferrocarril. Siguió en las décadas de 1950 a 1980 con la ausencia de inversiones y la falta de mantenimiento y, finalmente, se profundizó tras la privatización en la última década del siglo XX. Las consecuencias son conocidas por todos. La pérdida de carga, pérdida de pasajeros, kilómetros de vía y ramales que dejaron de usarse, puestos de trabajo que desaparecieron y localidades que de un día para el otro se sintieron aisladas. Arroyo Aguiar, nuestra cuarta parada, es una localidad de Santa Fe ubicada a 25 kilómetros de la capital. Para este pueblo el tren era todo, único medio de transporte, fuente de trabajo, movilizador de la economía, la posibilidad de los más jóvenes de trasladarse para estudiar y era también parte de su identidad. Por todo esto, es claro que Arroyo Aguiar es un ejemplo del impacto que tuvo en los pueblos la desaparición del tren. Arroyo Aguiar no tiene fecha de fundación. No hay una fecha que diga en tal mes, en tal día y de tal año se fundó Arroyo Aguiar. No, esto era una zona específicamente rural de estancias. Pero cuando llega el tren y empiezan a instalarse alrededor de las vías, ya nace como un poblado más urbano, más urbanizado. Sí, ahí se va formando ya el pueblo de Arroyo Aguiar. Anteriormente, la gente acá se dedicaba a eso, a la ganadería y a la agricultura. Cuando llega el ferrocarril, le cambia toda la estructura. El ferrocarril comienza acá en el 1908, cuando se empieza a hacer el ramal de Santa Fe San Cristóbal. A partir de ahí surge el nombre de Arroyo Aguiar, porque esto era el paraje de Ascochinga, que todavía figura, pertenece al distrito de Montevera. Entonces, cuando el ferrocarril viene a instalarse acá, le cambian el nombre allá a Ascochinga, como estaba en la zona, y acá le dan el nombre de Arroyo Aguiar por el arroyo del mismo nombre que está cerquita, cada 3 kilómetros. Y a partir de ahí, esto comienza a tener más vida. Ahí se inaugura el trazado, pero la atención al público, o sea, el uso del ferrocarril empezó abierto fue en 1918 aproximadamente. Al principio era solamente carguero, después comenzó para los pasajeros y ahí sí le cambió un poquito la vida a toda la zona, a todo el ramal, digamos, porque era toda zona rural con caminos de tierra, la distancia de Santa Fe 25 kilómetros y a Laguna Paiva 15, 16, pero no tenían otro acceso. Entonces la gente comenzó a instalarse y usó los terrenos cercanos, de donde se implantaron las vías, para ir edificando. Posteriormente, ¿qué pasó? Se forma el ferrocarril, se instala el ferrocarril El Taller en Laguna Paiva y eso hizo que también acá vinieran más gente, familias con gente que comenzó a trabajar en el taller y tenían la facilidad de poder trasladarse diariamente, ¿no es cierto?, en el tren. Era lindo entrar al ferrocarril, era como conseguir la gloria para los jóvenes que empezaban a trabajar, tenían asegurado un puesto, de trabajo de por vida y una jubilación, o sea que eso los favorecía.
ese momento podemos decir que el ferrocarril se asocia al progreso. Después, bueno, también hay un interés británico o un desinterés británico en seguir invirtiendo, o sea, ya se estaba perdiendo el interés, aparte empieza a aparecer otro modo de transporte que le hace competencia, que es el automóvil particular, incluso el automóvil para cargas. Entonces, no siempre esa competencia fue bien gestionada en términos de complementariedad, sino más bien se planteó como un término de sustitución de tecnologías más modernas por otras. Entonces ahí ya comienza un proceso lento, por supuesto no es de un día para el otro, pero un proceso lento de deterioro y desinversión. Venía de por allá del recreo, venía por el troto médico así. Mi nombre es Miguel Ángel Rafagueli. Vivo hace 80 años en Arroyo Aguiar y bueno, 30 años de ferroviario, después hay 5, 6, 7 años en otros lugares también. Yo trabajé en los talleres El Ex Santa Fe, que era del Belgrano también, pero se llamaba Talleres Ex Santa Fe, que estaban por Avenida Alén y Belgrano, en Santa Fe. Y después, después de más o menos 15 años que estuvimos ahí, lo cerraron y pasé a los talleres de Laguna Paiva. Eran 8 horas adentro de un taller, no era que yo trabajaba en un tren, en una estación, algo, estaba encerrado adentro de un taller. Ahí está, no trabajaba en el tren, pero viajaba en el tren. Viajaba en el tren, sí. Yo a los 11 años, de los 11 años hasta el año 92, todos los días. Porque yo a los 12 años empecé a ir a la escuela, al secundario de Santa Fe. Y íbamos en el tren. En esa época lo único que había para ir era el tren. Era, qué sé yo, era una, ¿cómo decirte? Como una maravilla, qué sé yo, era un gusto viajar en el tren. Como le pasaba a los chicos nuestros cuando uno los llevaba en el tren. Nosotros ya éramos grandes, para nosotros ir en el tren, ya por ahí decimos que otra vez tenemos que ir en el tren. Los chicos, oh, qué suerte, nos vamos en el tren. Éramos un montón de estudiantes al principio, porque iban de toda la línea, de Laguna Paiva hasta Santa Fe, y íbamos al secundario, algunos al industrial, otros al comercial, otros al nacional, otros a la facultad. Y bueno, el tren para uno ya era una cosa como caminar, era normal. La gente estaba muy supeditada, ¿viste?, al ferrocarril, porque además era el que traía las encomiendas. El correo, las encomiendas, todo era en base al ferrocarril. Todo se movía alrededor del ferrocarril. Todo se movía alrededor del ferrocarril. Después de a poco se fueron instalando, ¿viste?, algunos comercios, y a partir de ahí la cosa funcionó un poquito mejor. Pero siempre dependiendo del ferrocarril. Y todo venía por ferrocarril, acá todos los negocios, los pocos negocios que había acá, había temporada que era llovedor o algo y tenían que traer con el ferrocarril la mercadería común de todos los días. Hacia el norte por Ruta 2, a pocos kilómetros de Arroyo Aguiar, se encuentra Constituyentes. En ese pueblo, a fines de la década del 20, un grupo de colonos pidió una estación sobre el kilómetro 32 de las vías para agilizar la carga de cereales, muchas veces dificultada por inundaciones. La estación de Constituyentes, al igual que la de Arroyo Aguiar, ya no cumple su función original, pero ambas siguen siendo testimonio de lo que significó el paso del tren. La vida en las estaciones, ¿cómo era? Acá hay dos estaciones, está la de Arroyo Aguiar
Era el punto de encuentro de todos, ¿viste? Porque ahí, en el momento en que vos iniciabas el viaje o cuando volvías del viaje, te encontrabas con todos los vecinos, con los amigos, ¿viste? Y era contar las experiencias vividas o lo que habías hecho durante el trayecto o durante el viaje. Y muchas veces en el mismo tren, porque se descarrilaba y había que esperar, ¿viste? El otro tren que viniera, la otra máquina, para que lograra sacar los pasajeros, que no era un vagón, eran varios, ¿viste? Y después más o menos la frecuencia eran la continuidad de 7, 9, 10, 11:30, 2:30, 1:15, de Santa Fe para acá. Pero tenían muchos horarios. Sí, muchos horarios. Coincidían bastante, ¿viste? Incluso para no solamente los horarios comerciales, sino intermedios. O sea, tenía muchas opciones. El último era 11:30, 12, 11:30. ¿Quiénes usaban el tren aquí de Arroyaya hacia Santa Fe? Toda la gente del pueblo para hacer las compras en Santa Fe. Íbamos al centro o iban a pasear los estudiantes. ¿Era el medio de transporte que Sí, tenía? era el único medio de transporte que había acá en el pueblo. Así que no había otra opción. Venía gente de la ciudad, de Santa Fe, porque acá había verdura fresca, carne fresca y varias carnicerías, y tenían el acceso fácil con el tren. Entonces la gente venía acá a surtirse de verduras y de carne, sobre todo, en especial. También de la parte láctea, ¿viste? Porque era una zona donde había muchos tambos. Todos dependíamos del tren para movernos, para todo, porque, qué sé yo, en esa época, años 60, 70, los automóviles, era un porcentaje bajísimo. Después que se suspendió los trenes locales, bueno, había que ir en el colectivo. Pusieron una línea de colectivo, viajábamos con el colectivo y todavía no había asfalto. Había veces que querías viajar y no podías, o te agarraba la lluvia en Santa Fe y no sabes, tenías que buscar dónde quedarte. Sí, era el único medio de transporte que había acá en el pueblo, así que no había otra opción. Hasta ese año, hasta que el 92. Y ahí empezó, ¿viste? La gente empezó a darse cuenta un poco de lo que se había perdido. Primero por la facilidad del transporte, por la capacidad del tren, que podía viajar muchísima gente, cómoda, ¿viste? Y con mucha frecuencia. Y fue un 24 de diciembre de 1992, es que ahí fue el último tren que salió de Paiva y quedó en Santa Fe. Ese fue el último trayecto. En la medida en que, como sistema de transporte, ese sistema empieza a ser reemplazado por otro, entonces, bueno, hay una serie de ramales o de líneas que empiezan a perder su razón de ser. Incluso, por ejemplo, con la modernización, el paso de la locomotora a vapor a la locomotora diésel, las locomotoras a vapor necesitaban unos enormes galpones, cocheras para guardar las locomotoras, una serie de infraestructura y de equipamiento muy grande que ocupaba mucho espacio. Bueno, las locomotoras diésel no requerían tanto espacio, ni de guardado, ni de mantenimiento, ni de talleres, ni nada. Entonces hay toda una serie de equipamientos que empiezan a quedar obsoletos, ¿no? Entonces hay muchas cosas obsoletas que encima molestan, que encima esto está siendo reemplazado por otro modo de transporte. Entonces, bueno, este ramal ya no tiene razón de ser, entonces lo tenemos que cerrar porque ya es ineficiente. Y bueno, entonces empiezan como a perder
va disminuyendo la cantidad de kilómetros de ferrocarril, que en su auge fueron 45.000 kilómetros aproximadamente. Y entonces empieza un proceso de, bueno, si esto no tiene ningún sentido ni razón de ser, se cierra. Pero habrá sido año 77, 1977, por ahí, que levantaron el servicio de trenes locales, o sea, la frecuencia esa desapareció, no había más trenes locales, había 2 o 3 trenes, había el tren que transportaba a los obreros de Santa Fe a Paiva, ida y vuelta, y después no sé si había 2 horarios más, me parece. Entonces, en la medida en que empieza a aparecer este medio de transporte que parece más moderno, más eficiente, que se mueve que no depende de una infraestructura tan rígida, y si a eso le sumás que empieza a ser un problema para las ciudades, porque generalmente se le echa la culpa a la infraestructura ferroviaria de que, bueno, divide la ciudad en 2, entonces, bueno, de este lado tenés un tipo de barrio, de este lado tenés el otro barrio más peligroso, entonces genera accidentes, eventualmente genera accidentes, empiezan a aparecer los automóviles, hay 2 sistemas que se cruzan en pasos a nivel, entonces empieza a traer una serie de problemáticas a las ciudades. Pero por decirlo de alguna manera, la culpa no es del ferrocarril, porque esas vías y esas infraestructuras que hoy están integradas a la estructura urbana, al principio eran periféricas. Después en la década del 90, bueno, perdía mucho. Lo cerraron. Y a lo mejor el problema estaba en la administración o en modernizarlo al ferrocarril. Porque, no sé, yo en los 30, 40 años que estuve en el ferrocarril, avanzó muy poquito. Se venía porque vos veías cómo estaba funcionando. Y bueno, después cuando se cierra el taller también, bueno, ahí fue el final de todo. Bueno, yo creo que primero genera como una sensación de tristeza, de abandono, o sea, hay familias enteras que han dependido del ferrocarril, que han trabajado en talleres o que han trabajado conduciendo locomotoras. Entonces, evidentemente, en una pequeña localidad eso tiene un impacto mayor porque además toca fibras, sentimientos muy difíciles de gestionar para personas que no pueden olvidar lo que pasó porque lo han vivido en carne propia, porque fueron despojados de su fuente de trabajo. Entonces entiendo que en esos pueblos más dependientes de esa única base económica que era el ferrocarril, estos procesos tienen un impacto mucho mayor que en otros que por ahí supieron reinventarse y hacer otras cosas con ello, ¿no? Y es como que dejó de ser nuestra, ¿viste? Nosotros íbamos a la estación y era como otra casa nuestra, porque, ¿viste? Estábamos todos los días ahí, continuamente. Y ahora no. Acá se sintió más porque había servicio colectivo, pero eran 2 frecuencias de ida y 2 de vuelta, y era todo camino de tierra hasta Montevera. Entonces la gente que trabajaba o que estudiaba no tenía opción para la vuelta, sobre todo, para volver. Entonces había que buscar o pensión en Santa Fe o algún familiar o amigo, ¿no es cierto?, que lo contuviera hasta el horario de regreso. O sea, costó bastante porque no era lo mismo. Y ahí empezó a irse también mucha gente. Sobre todo la juventud, la gente joven. Y había, no sé, acá en el pueblo había a lo mejor 40 familias ferroviarias. Y sí, buscaron otro trabajo, todos tuvieron que empezar a buscar otra cosa, lo que se podía hacer. Y
Tal es así que hoy acá, después de tanto ferroviario que había por acá, ahora no sé, habrá el 5% de los habitantes de acá, o no, ni el 5% de los habitantes de Aguiar es ferroviario. Cuando era prácticamente Claro. ferroviario. Claro. La vida del pueblo se la daba el ferroviario. Cuando se instala acá la estación, de a poquito se van instalando una cuadrilla de obreros. Esa cuadrilla de obreros eran los encargados de las vías y del mantenimiento de las vías. Y había un capataz y varias familias con su respecto, todos tenían su casa ahí al lado, ¿viste? de la estación, del ferrocarril. En la estación vivía el jefe de estación, había un jefe de estación y auxiliares. Y en las casas estaban los obreros, que a su vez, acá se los llamaba catangos. No sé por qué, ¿viste? El nombre que se le daba era catango, y usaban, salían siempre en una zorra y iban cuando había un descarrilamiento, ¿viste? O cuando había algún desperfecto a veces en las vías, ellos eran los encargados de solucionarlo. Bueno, esa gente ya no hay más nadie de eso. Muchos se fueron, una vez que se cerró el ferrocarril se fueron de acá, se fueron de donde eran oriundos generalmente, ¿viste? De otras provincias o de otros lugares, y otros porque se jubilaron, y otros porque ya no están más entre nosotros. Para nosotros fue algo, primero, sorpresa, porque yo por lo menos no creía que podía llegar a suspenderse ese servicio. Como acá era dentro era un centro más poblado todo, y estaban los talleres que traía la gente ahí y todo. Entonces uno decía, no, los locales no van a desaparecer, no los van a sacar. A lo mejor van a anular algunos horarios o algo. Y bueno, pero lo sacaron. Y como trabajador, ¿eso cómo fue? Que un día dijeron, basta. Y bueno, me tuve que quedar en mi casa a hacer lo que podía hacer. Sí. Cuando nos dijeron que teníamos que irnos, enojados y renegábamos, no había decir lo que decíamos. Pero, bueno, había que irse y había que irse. Se notaba la tristeza porque a mí me quedaba eso para seguir haciendo. Y los otros, el que no le quedaba nada, y quería que el que no le quedaba nada me iba a dar un trabajito a mí para que yo le haga. Y había veces que decíamos, no, en vez de comprarme un almohadón, tengo que comprarme un kilo de carne o un pedazo de pan, porque el bolsillo no daba. Y toda esa gente que quedó sin sueldo, de un día para el otro encontrar otro trabajo no era fácil. ¿Se apagó un poco la localidad? Sí, claro. Sí, seguro que se apagó. Y ahí fue donde se hizo un poquito, no exilio, pero viste, lo que yo te contaba, que la juventud, sobre todo, viste, empezó a buscar otros horizontes que le quedaran más cómodos o que le convinieran un poco más, ¿no es cierto? ¿Tenía como una identidad ferroviaria que se perdió después de eso? Claro. Claro. Sí, tenía identidad ferroviaria. Había bastante, por lo menos, viste, había bastante jóvenes de acá
que viajaban y que trabajaban en los talleres. Así que sí, se perdió. Dio trabajo reactivarla un poco, ¿no es cierto? Pero se hizo. Que es una lástima que el Estado abandonó todo eso. Eso es lo que... Hay lugares que el ferrocarril dejó todo abandonado y se terminó. Que bueno, a lo mejor no le encontrás explicación. Es como si yo mañana me voy de acá y dejo la puerta abierta y tal, y que sea lo que quiera. Y resulta que el ferrocarril era del Estado, o sea que todos teníamos un pedacito así del ferrocarril. El recorrido del tren local de pasajeros que unía Santa Fe con Laguna Paiva nos llevó a conocer estaciones que le daban vida a un barrio, como la estación de Guadalupe. O estaciones que vieron crecer comunidades a su alrededor y que fueron punto de partida para localidades que cada día crecen un poco más, como la de Ángel Gallardo o Montevera. O también estaciones que fundaron pueblos que hasta el día de hoy sienten la partida del tren, como la estación de Arroyo Aguiar. Todas ellas demuestran que en la provincia de Santa Fe son muchísimas las localidades que vivieron del ferrocarril, pero que también vivieron con el ferrocarril. Llegamos así hasta nuestra última parada, Laguna Paiva, quizás una de las localidades más representativas de cómo se vivió el tren en nuestra provincia. En 1909 aquí comenzó el auge ferroviario en nuestra localidad. Fue lo que dio justamente el motivo para que esta parte, este rincón de nuestra provincia se dé una ciudad, o sea, se genere una ciudad, se genere la urbanización, porque había gente que ya se quería establecer aquí y esto dio el auge a las primeras casas. En este trayecto, porque había muchas cosas intermedias, paradas intermedias, y después estaban las estaciones de los distintos pueblos. Y a veces que había 2 paradas entre dos pueblos, 2 estaciones. Había 2 paradas y la gente siempre subía como si fuera una cosa normal. Empiezan a aparecer los automóviles, hay 2 sistemas que se cruzan en pasos a nivel. Entonces empieza a traer una serie de problemáticas a las ciudades. Los Estados Unidos en el año 1971 aplican un plan para toda Latinoamérica que nos llamó el Plan Larkin. Estaba gestado por un general, Joel Larkin, que decretó, dictaminó para toda Latinoamérica la amputación de vías férreas. Todos los gobiernos le hicieron algo al ferrocarril, ¿viste? Se la desquitan con el ferrocarril. Te da un poco de tristeza que se haya destruido todo tan rápido, ¿viste? Como es una lástima, la verdad, pero bueno, no se puede contra la realidad.